tener un momento, hermanos, de consideración hacia lo que hemos venido observando en la enseñanza de la palabra de Dios con relación a lo que debe ser, a lo que debe ser, a lo que debe permanecer en cada uno de los miembros de la iglesia del Señor. Hemos venido observando varios matices de lo que el Señor nos ha venido recordando una vez más. Y últimamente sobre este tema, sobre la comunión de los santos, se ha venido hablando sobre la importancia de ser unidos a una iglesia bíblica, al cuerpo de Cristo, y que dentro del cuerpo de Cristo nosotros debemos tener muchas responsabilidades y también recordar que tenemos algunos deberes y unos derechos. Hermanos, hoy analizaremos algunas expresiones que son muy específicas en la comunión de los santos. Voy a tocar solo 2 puntos de ellas, pero me voy a basar no solo en las Sagradas Escrituras, sino en nuestra confesión de fe. Por eso quienes pueden acudir a la confesión de fe en este momento, vayan al capítulo 27 y estaremos en el párrafo 2. En sus himnarios está al final la confesión de fe. Si alguien puede ayudar a los hermanos que asisten por primera vez a encontrar eso, estaría muy bien. Capítulo 27, párrafo 2. ¿Qué dice este párrafo? Lo voy a leer todo, por supuesto, y sobre esto vamos a tomar algunos asuntos que son relevantes para lo que quiero decir. En el párrafo 2 dice: los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como ayudarse unos a otros a las cosas externas según sus posibilidades y necesidades, según la norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias, debe extenderse, según Dios dé la oportunidad, a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que están en todas partes, que invocan el nombre del Señor Jesús. Bien, hermanos, según lo que relata nuestra confesión de fe, nos está hablando sobre una obligación que nosotros como miembros debemos tener, no solo en compañerismo, sino en los deberes que nos debemos allí. Hermanos, si usted observó las Sagradas Escrituras, en las Sagradas Escrituras nosotros miramos en Hebreos 10, quiero leer desde el versículo 22, 10:22, Hebreos 10:22, para los que llegaron después, Hebreos 10:22, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y observen esto, hermanos, y considerémonos unos a otros
para estimularnos al amor y a las buenas obras, etcétera. Es lo que nos está diciendo la palabra aquí. Y considerémonos unos a otros a estimularnos al amor y a las buenas obras. Según estos relatos, observemos la claridad en el entendimiento de lo que nuestros hermanos puritanos manejaron hace algunos tiempos atrás. Los puritanos estuvieron más o menos desde el año 1500 al 1600, estuvieron acompañándonos. Y esto fue lo que entendieron sobre la teología reformada en cuanto a la comunión que debe existir dentro de la iglesia, a la comunión que debe existir dentro de la iglesia, porque recordemos esto, hermanos, que la iglesia es el cuerpo del Señor, y en el cuerpo del Señor debe existir una armonía tal para que funcione de la manera como el Señor ordenó que ella funcionara. Aquellos hermanos en este tiempo entendían que la comunión con los hermanos debe ir en varias vías. Debe ir en una vía en los servicios espirituales, como también en la parte física. Espiritual y física van estos servicios. Además, notemos lo que dice la confesión, que estos deberes están enmarcados bajo una obligación y no bajo una opción que tengamos como iglesia. No es si usted quiere hacerlo, hermano, es que debe hacerlo. Y si usted está ausente de ese deber, entonces hay algo que está fallando, que no ha entendido, y por tal razón la iglesia no trabaja como debería ser, porque hay talanqueras, hay palos en las ruedas donde no se puede desarrollar un oficio. Hermanos, no es legalismo lo que nosotros estamos hablando, es una práctica de la iglesia. Nosotros lo estamos viendo día a día en nuestra comunión con nuestros hermanos. Hermanos, recordemos que por mandato de la Escritura, cantamos hace un momento, amémonos, hermanos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo con relación a esto? Que nos deberíamos amar unos a otros como Él nos ha amado. Tratemos entonces, hermanos, en esta oportunidad sobre este párrafo de la confesión de fe en dos aplicaciones importantes. La primera aplicación que veremos sobre esto es la identidad que como miembros debemos tener en la iglesia, la identidad. Nos tenemos que identificar, por supuesto, ¿quiénes somos nosotros? Yo no sé, hermano, pero tomando como ejemplo, usted llega a algún lugar a hacer un negocio, llega a algún lugar donde no le conocen, lo primero que necesita hacer es identificarse. ¿Quién es usted? Y a veces nosotros tenemos que decir, bueno, hoy ya nosotros no valemos tanto por un nombre, ¿no? Valemos es un número. Hoy usted llega a hacer un negocio y lo primero que le preguntan no es cómo es su nombre, sino su número de cédula. Y entonces, si usted le preguntan su número de cédula, ¿qué es lo que están diciendo? Es que usted es un ciudadano colombiano. ¿Sabe que a los niños no les preguntan su número de identidad? No les preguntan, porque es que ellos todavía, aunque vivan aquí y hayan nacido aquí, aún tienen cosas que verificar. Nosotros ya, los adultos,
llegamos a algún lugar y de inmediato nos dicen su número de cédula. Y entonces la digitan y entonces le dicen a uno, su nombre es alias Pascual. Claro que sí, ese es. Ese es su nombre. Sin embargo, usted cuando se presenta a alguien, usted se identifica. Mi nombre es alias Pascual. Y la otra persona responde también a su presentación. Queremos identificarnos. Bueno, hermanos, aquí la iglesia tiene una manera de identificarse. Y en lo primero que esta iglesia se debe identificar, o que la iglesia del Señor se debe identificar, es en los servicios espirituales. Recordemos esto, hermanos. No somos solo cuerpos que están aquí. También somos almas que están aquí. Y nosotros iremos a la patria celestial, ¿con qué, hermano? ¿Con cuerpos o con almas? Las almas deben ir allá. Mire, amados, identifiquémonos lo primero con los servicios espirituales. La confesión dice, los santos por su profesión están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de otros servicios espirituales que tiendan a la edificación mutua. Es nuestra obligación. Todos los hijos de Dios, todos los que pertenecemos a la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, por tanto, miembros de una iglesia local, estamos obligados a mantener un compañerismo y comunión santos. Estamos obligados. En la adoración al Señor debe verse reflejado esto. Pero no solamente en la adoración a Dios, hermanos, porque qué bonito saber que nosotros tenemos aquí en la mente que debemos adorar a Dios. Hace unos días sosteníamos un diálogo con mi esposa sobre el asunto de lo que hay aquí y lo que debe bajar acá al corazón. Aquí tenemos muchos textos bíblicos importantes y qué bendición que nuestro hermano se los memorice. Eso indica que estudia la Escritura, que la mira, que quiere saber de ella. Pero no solamente debe estar en el conocimiento, sino que debe manifestarse en una aplicación diaria, en un compromiso, en un hacer de esa palabra. Aquí hay mucha cosa, pero cuando la queremos volver vida, ¿qué dificultad hay? Mire nomás, hermano, este ejemplo. Usted sabe que el Señor es nuestra esperanza, que Cristo es nuestro pastor y que dice la Biblia que nada nos faltará. Eso lo sabemos. Pero a la hora de la verdad, cuando vienen las pruebas, las dificultades, las providencias, y vamos a mirar la alacena, encontramos muchas veces escasez, o en nuestros compromisos económicos, o en nuestra comunión con nuestra familia, y encontramos que hay necesidad ahí, y tratamos de recurrir a otras cosas. Muy seguramente, hermanos, usted se ha enfermado. Y lo primero que acude, ¿a dónde es? ¿A la pastilla o al médico? Y por último, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es como lo último, como que lo que nos queda. Cuando el médico falló y la pastilla falló, ¿verdad? Tenemos que Cristo es nuestro pastor. Notan ustedes, aquí hay verdades, pero en la práctica muy difícil de realizarlas. Recordemos, hermanos, que nuestra adoración a Dios es uno de los propósitos de que las iglesias locales se hayan conformado.
la adoración a Dios. Díganme ustedes, una iglesia que se reúne, ¿a qué es que se reúne? ¿A qué es que se reúne, hermanos? ¿A chismosear, hermanos? ¿A mirar qué tanta plata tiene este y el otro? ¿A perder el tiempito aquí en conversaciones infames? No, hermanos, nosotros nos reunimos porque hay un propósito esencial en la iglesia y es adorar al Señor. Él es el Rey de la iglesia, Él es el Señor de la iglesia, Él es el que merece toda la adoración. Y una iglesia debe entender que esta es la manera en que debe funcionar la iglesia, en la adoración al Señor. Así que si usted viene, hermano, con otro propósito, encamínese con quienes hemos venido a adorar a Dios. Allá cuando pertenecíamos a otro tipo de iglesia, cantábamos un coro que decía, yo no sé a lo que tú has venido. ¿Recuerdan eso, hermanos? Pero yo vine a adorar a Dios. Y eso no se nos debe olvidar así, sea que lo hayamos dicho allá. Aquí es una realidad también, hermano. Yo no sé, pero yo vine a adorar a Dios. Me he reunido con los santos a adorar a Dios. Es mi propósito. Es mi obligación estar con ustedes en lo mismo. No podemos ver que miembros del cuerpo santo del Señor estén haciendo otra cosa mientras otros adoran a Dios. No puedo entender eso. ¿A qué vino usted, hermano? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito suyo de estar aquí? Hermano miembro, es algo en lo que nosotros no podemos fallar. No debemos fallar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque entonces estamos siendo un problema en la iglesia. No estamos adorando con nuestros hermanos. Estamos siendo infieles a lo que hemos dicho en alguna oportunidad. Así que, hermanos, los elementos de la adoración, ustedes saben, están descritos en su palabra. Los elementos de la comunión están expuestos para la iglesia, deben ser practicados por la iglesia. Muchos comentan que hay muchas personas que no quieren unirse a una iglesia porque desean vivir un cristianismo puro, según ellos, sin asistir a una iglesia. Es mejor estar allá sin compromiso ninguno, porque pues en una iglesia siempre se han de ver cosas que no gustan, hermanos que no se comportan como uno quisiera, hermanos que hacen asuntos que a mí no me gustan. Pues la idea, hermanos, es que en la iglesia está en perfeccionamiento. ¿Estamos de acuerdo, hermano? La iglesia se está perfeccionando. Pero si se está perfeccionando, ¿qué hay detrás de esto, hermano? Errores. Se cometen errores. Estamos con hermanos que no son ángeles y no son espíritus, hermano. Y tenemos que tratar con eso. Pero sobre todas estas cosas debe haber esa comunión. No abandonar esto. No que por el hecho que, es que ahí veo esto, veo lo demás. Algunos vienen a la iglesia del Señor y se paran ahí con los ojos abiertos mientras unos oramos y se paran a criticar. Mire, deberían estar haciendo allá eso. Deberían estar, mire ese... Uy, no, pues que eso sí, dice que cristianos. No, pero vea el otro, la ropa que se trajo, qué asco. O sea, ¿a qué fue que vino? Aquí hay gente imperfecta. O si alguien es perfecto, por favor levante la mano y viene aquí y nos enseña cómo se hace. Porque la verdad todavía estamos trabajando. El Señor está trabajando con nosotros. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el día en que Él venga. Así que nosotros no debemos aislarnos para decir, queremos vivir un cristianismo solitos, aparte,
Es más, donde no tengamos que diezmar, donde no tengamos que oír a estos pastores canzones, donde no estemos sujetos a nadie porque nos gusta esto. Eso se llama una iglesia de acuerdo a mis ideas, hermano. Así que muchos creyentes, que no sé realmente si lo sean, determinan hacer esto. Pero también encontramos en la iglesia que hay creyentes que pertenecen a una iglesia local, pero que sufren de una liviandad en cuanto a las consideraciones de las reuniones de adoración, en cuanto a su asistencia y su participación. Ay, hermanos, uno a veces se lamenta muchísimo de ver esto, pero nada más tomemos como ejemplo hermanos en la iglesia que conocen que nosotros necesitamos, que debemos vivir cumpliendo los mandamientos del Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Que debemos cumplirlos. Y que está el 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? No sé si me hice entender con lo que dije. Si tenemos solo 3 en una tabla y 5 en el otro, o sea, 6 en el otro, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos tenido que hablar tanto sobre el día del Señor? Porque hay hermanos que se resisten a que tengan que darle un día al Señor, cuando el Señor ha velado por nosotros los 7 días de la semana. Pero no resistimos algunos. Bueno, gracias a Dios ya no. Pero no resistimos a cumplir exactamente esto. Amados, es precisamente en el contexto de la adoración pública al Señor, en los cultos de adoración que levantamos a Él, que ofrecemos a Él, donde la Escritura nos dice que es en ese lugar en donde se levantan manos santas, sin ira ni contienda. Donde usted y yo nos estimulamos a cumplir nuestros deberes cristianos, donde usted y yo no sé, hermano, pero si usted está observando que hay algún hermano, miembro de la iglesia, que mientras se lee la Escritura, que mientras o se canta o mientras se escucha los sermones, está en otro cuento. Este es un ejemplo muy malo, porque nosotros los miembros debemos dar ejemplo de nuestra devoción y compromiso con el Señor. Amén, eso es verdad. Debemos dar ejemplo de esto porque hay otros que nos miran. Nosotros somos observados y no podemos, hermanos, estar haciendo otra cosa. Mirando nuestro celular, bostezando, durmiendo, mientras otros adoran y dizque yo, miembro de la iglesia. No es normal. En nuestro texto que leímos, donde la Escritura dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y el versículo 4 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero adelante dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si implicamos esto, hermano, nos diría de manera negativa que quien de forma liviana, deliberada o descuidada se ausenta de las reuniones corporativas de la iglesia y mantiene una actitud apática hacia ellas, entonces le está haciendo falta sinceridad y es un hipócrita en lo que hace.
daña el contexto particular de la iglesia, no estimula al amor a nadie, no estimula a nadie a las buenas obras. Así que no es de extrañar que sean esos creyentes los que tienen frío en el alma. Son creyentes que se les puede llamar neveras o refrigeradores, porque aquí en la iglesia solo traen malestar, frío espiritual, señalamientos, críticas. Son esas personas que no muestran fervor alguno al Señor y mucho menos servicio a nuestro Rey. Pero los creyentes en buena comunión y que están basados en ella, nos debemos animar en el cumplimiento de todos los deberes. Oiga, mi hermano, ¿me entendió eso que dije? Nos debemos animar unos a otros al cumplimiento de esos deberes que Dios ha dicho que debemos hacer y que la iglesia necesita que hagamos. El creyente sincero, fervoroso, debe estar en una continua búsqueda de participar, de hacer todo aquello que promueve la edificación de la iglesia y apartarse de todas estas cosas que no aportan nada para la edificación espiritual. Debemos quitarnos de esto, mucho menos enseñarlo, mucho menos que otros nos estén mirando para que hagan lo que nosotros pecaminosamente estaríamos haciendo. Hebreos 3, versículos 12 y 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios, del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Este texto me gusta, hermano, porque la Escritura nos está ordenando que no solamente nos debemos separar de lo que es malo, sino que debemos exhortarnos los unos a los otros cada día. ¿Entendido eso, hermano? Cada día. No lo estoy diciendo yo. Si usted está mirando el texto, ahí dice eso, hermano. Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si se fija, hermano, muy detenidamente en lo que estoy diciendo, la exhortación va en dos vías. La primera, que la Biblia nos está diciendo que debemos mirar. Mirad, hermanos, debemos mirar. ¿Qué debemos mirar? ¿A dónde debemos mirar? La idea es prestar atención para que nadie se desvíe. Hermano miembro, para que nadie se desvíe. Hermano, usted pertenece al cuerpo de Cristo. Usted debe estar mirando lo que hay a su alrededor, no para criticar, no para decir allá él con sus cosas. ¿Qué nos dice la Escritura, hermano, en Mateo 18? Si alguno ve a su hermano cometer un pecado, ¿qué dice? Allá él. Así dice, allá él. Mientras yo esté bien, allá él. Eso dice el texto, hermano. No, dice, ve tú y él solos. ¿Sí o no nos dice eso, hermanos? Yo creo que esa regla de oro usted no la debe olvidar, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Ve tú y él solos. Debemos mirar, hermano, que nadie se esté desviando. No debemos, hermanos, quitar la vista de nuestros hermanos. Somos un cuerpo. Amados, somos un cuerpo. Somos muchos miembros y formamos un cuerpo. Les voy a contar una intimidad. Me apareció una cosita acá en el labio. ¿Cómo se llama eso? Una cosita que me molesta para comer. Es una mini recontrampolla. Es una cosita de nada.
Pero cuando voy a tomar algo, no solamente me duele ahí. ¿Sabe dónde me duele, hermano? Todo lado. Qué incomodidad. Yo le he dicho a mi esposa, qué ricuras que uno se come y a veces no se da cuenta, pero cuando está malito ahí y va a echar algo, si es sal duele, si está caliente duele, si está frío duele. Y solo se duele ahí. ¿Tranquilos? Yo me imagino, hermanos, y eso lo hemos aprendido, que cuando hay una infección cualquiera que sea, ¿sabe qué ocurre en el cuerpo, hermano? Todos entran en defensa de eso que está pasando. ¡Hay un intruso! Hay que eliminarlo. Y se manifiesta de muchas maneras. Fiebre, infección, cuidado. Cierto, hermano, todos los miembros hacen eso del cuerpo. No sé si de mi cuerpo solamente o a usted le pasa, hermano. El otro día estaba feliz, hermano, clavando una puntilla y yo no sé por qué la uña llamó al martillo. Pero qué porrazo. Ahí se acabó la felicidad, el dedo lo sentía del tamaño. Hermano, fue horrible, todo el cuerpo se dolió y era la uñita nomás. ¿Usted se ha dado cuenta, hermano, si en esta iglesia hay un miembro, por pequeño que se vea, que esté alejándose de las cosas del Señor? ¿Se ha dado cuenta usted, hermano? ¿Se ha dado cuenta de la conducta de sus hermanos? ¿Se ha puesto a mirar eso? ¿Y usted qué ha hecho? Si se ha dado cuenta, porque algunos son unos detectives bravos, hermanos, se dan cuenta, pero ¿sabe qué? No hacen nada para arreglar esto. ¿Sabe qué? Mire, allá a lo sumo vienen y nos dicen a los pastores, es que estoy viendo ABC. ¿Eso dice la Escritura? Que cuando usted vea a su hermano, vaya y hable con sus pastores. ¿Eso nos dice? No nos dice eso. Si nosotros vamos a la Escritura, cumplamos la Escritura. Si vivimos la Escritura, sea eso lo que hagamos. Miremos, hermano, y la Biblia dice, si yo veo, debo ir a mi hermano, porque es una obligación. Es una obligación de los miembros tener esa comunión con nuestro hermano. ¿Estamos de acuerdo o no? Es una obligación. Así como los miembros de nuestro cuerpo tienen la obligación de manifestar lo que acaban de ver o sentir. Hermanos, hay hermanos que se han descuidado. Es normal que eso pase. Hermanos que se descuidan. Quitan un momentico los ojos del Señor, se descuidan. Usted se dio cuenta de eso. Y ese es un error que está cometiendo nuestro hermano. Usted no ha hecho nada para eso, hermano. Llámelo. ¿Ama a su hermano? Tan bonito que cantamos esta mañana. Su fina voz se oyó esta mañana cantando. Amémonos, hermanos, con puro... ¿Y qué más? Santo amor, hermano. Qué bonito que se canta, pero a la hora de vivir esto, ¿cómo lo estamos haciendo? Hermanos, lo segundo es que no debemos quedarnos solo mirando, solo observando lo que hace nuestro hermano, sino que debemos exhortarnos mutuamente a mantener en comunión. Esto es lo que tenemos que hacer. Vamos, hermano, exhortar no significa, y escuche esto, hermano, exhortar no significa que yo llame a un hermano, venga acá, hermano, párese aquí, y míreme aquí que le voy a decir 3 cosas, patán, inconverso, pecaminoso que es usted. ¿Es la manera de llamar al hermano? No, eso no es exhortar. ¿Sabe? Si va a hacer eso mejor, está bien que se calla. Pero hable las cosas con amor, porque esto es lo que hay que hacer. Si alguien se descuidó, hermano, llamémoslo a la reconvención, llamémoslo al camino del Señor otra vez. Si usted miró, hermano, proceda a ayudar a su hermano.
Usted viene aquí a la iglesia no a encerrarse en su yo, en su propio mundo. Usted no viene aquí a eso. Usted no vino, hermano, a alejarse de la comunión de los hermanos, sino a reunirse con el pueblo del Señor, a sostener diálogos con los miembros de la iglesia. Así que, hermanos, esto es lo que debemos hablar. Nosotros no debemos solo observar, sino actuar, porque una de las glorias de la iglesia local es aplicar la comunión entre nosotros, para madurar juntos. Hoy quizá yo estoy viendo el error de alguien, pero mañana alguien mira el mío y podamos ayudarnos en esto. Dejémonos ayudar, pero ayudemos también, porque de eso se trata aquí. ¿Qué dice la filosofía moderna con relación a esto? Dice que cada uno de nosotros debe ser diferente, ser uno mismo, ser original, ser singular, que eso es lo que dice la filosofía de hoy. Pero la Biblia dice, hermano, que nosotros tenemos diversidad de dones y que debemos usarlos de acuerdo a los temperamentos de nuestros hermanos y de nuestro mismo temperamento. Hay necesidad en la iglesia del Señor y tenemos que actuar en la iglesia del Señor. Debemos ser unánimes en lo que estamos pensando. La palabra nos enseña que seamos así, de un mismo sentir. La falta de comunión en los asuntos espirituales es una enfermedad que resultará causando muy grandes males. Hermanos, vea, a veces uno siente un dolorcito en la parte de allá. Dice uno, sentí un dolorcito allá entre los pulmones y no sé, es una incomodidad. Y sigue el problemita ahí, va uno al médico y el médico dice, oh, tiene un problema. Y entonces uno dice, ay, chévere, tengo un problema, y se va y tengo un problema. El médico me dijo que tengo un problema, ya, completado el asunto, ¿sí? Ese es el asunto, hermano. Ya, con eso está bien. Necesita ver el diagnóstico. No, hermano. Hay que entrar a trabajar por el problema. Porque si no se arregla ese problema, van a pasar muchas cosas más. Hace unos días este dedo se me quedaba así. Le dicen el dedo gatillo. Se quedaba así. Y yo no le puse cuidado. Y antes jugaba. Ay, cómo se quedó. Y ya. Tan bonito, mire, ahí. Y resulta, hermanos, que ya el problema empezó más y más. Ya el lío era que ya cuando se me quedaba así, para enderezarlo, a veces me hacía gritar. Porque era mucho el dolor de eso. Si hubiera detenido en un momento original, la cosa no había pasado a tanto. Hasta que tocó llevarlo al cirujano. Pero hermanos, muchas cosas se pueden detener antes de que ocurran cosas más complicadas. Amados, ve a su hermano tener problemas, vaya por amor a usted y a él, vaya, siéntese con él. No, que es que el hermano parece muy serio. Una taza de café elimina eso. Venga, hermanos, tomamos café. Y si el hermano todavía se sigue mostrando agrio, con un roscón. Hermano, eso endulza la vida y vamos a hablar a la sombra de un café con roscón con nuestro hermano y le vamos a decir con mucho amor, hermano, aquí y allá, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo trabajamos en esto? ¿Cómo podemos funcionar bien para que todo vuelva a la normalidad? Dígame, ¿qué debo hacer? Pongámonos a la orden, trabajemos, hermanos, porque esto es lo que nos dice la Biblia que debemos hacer, tener un mismo sentir, tener una misma comunión, pensar en lo que el Señor nos dijo. Mire, hermanos, aquí hay varios textos, Romanos 12:16. Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso nos dice la Escritura.
Filipenses 2:2. Usted copie esos textos y escúcheme, hermano. Dice Filipenses 2:2, completad mi gozo. ¿Sabe qué dice el texto? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso nos ordena la Biblia que nosotros debemos hacer. Eso es lo que debemos tener en cuenta, miembros del cuerpo del Señor. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y segunda a los Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Que el temor de nosotros esté en el mismo molde. No quiere decir, hermanos, que nosotros en la iglesia debemos estar uniformados, sino estar unánimes. Una cosa es estar uniformados. Hermanos, todos se vienen con camisa blanca, falda rosada y pantalón rosado, porque necesitamos estar uniformes. Eso no significa nada, hermano. Ser unánimes, tener el mismo sentir de lo que Dios nos ha dicho. Esto es lo que la Biblia nos dice. Debemos desear de manera armoniosa y unificada estar junto con nuestros hermanos. Pablo vio un problemita en la iglesia en Corinto. En 1 Corintios, el capítulo 1, los versículos 10 al 13, Pablo encontró un problema allá. Y Pablo encontró un problema que estaba haciendo mucho daño. Y Pablo necesitaba atacar ese problema. Pablo dijo en el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Oiga, ¿qué hermanos esos de Cloé? Es que van a decir que en Corinto están en problemas. Que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Había divisiones en la iglesia del Señor que amenazaban la unidad del cuerpo y por lo tanto esa división traía vergüenza a la gloria del Señor. Las contiendas y los partidismos eran la práctica en esta iglesia y el apóstol ataca esa división que habían formado grupos. Porque Pablo sabe que la iglesia es un solo cuerpo, así como nosotros debemos ser entendidos en lo mismo, que en nosotros, aunque haya diversidad de miembros, no hay sino un solo cuerpo. Eso es, no hay más. Hermano, aquí podíamos notar que uno de los problemas es que se estaban alimentando uno al otro con esas divisiones. No había una unidad de mente, no había un mismo parecer, había divisiones de criterio. Y esto ya era un problema muy enorme. A esto se le sumó que la iglesia, ya algunos entonces entraron a dividir aún más las cosas y hacerle daño a los que habían trabajado allí, porque unos dijeron, mire, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Si ven, hermano, acudieron a sus líderes. O sea, si decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, podía intuirse que entre ellos tenían diferentes cosas. Pero no era así, hermanos, pero el mal es así. ¿A qué arrojó este problema, hermano? Esta división en la iglesia, a formar partidos, a menospreciarse unos a otros, a evitarse unos a otros. Y la iglesia jamás pudo hacer la voluntad del Señor de esa manera. Así que se sembró división, se cosechó desorden y deshonra al Señor. Pero aquí hay varias indicaciones que debemos entender, hermano. Una de ellas es que dice el texto que hablemos todos una misma cosa. Hablemos todos una misma cosa. ¿Cómo así? ¿Cómo así que debemos hablar todos una misma cosa? Si nosotros todos hablamos cosas diferentes, por supuesto, hermanos, pero en la iglesia del Señor, ¿qué debemos hablar?
lo mismo, lo que dice la Escritura que hay que hacer. El término que se usa acá es un término griego que es legete, donde se dice es aquello que se coloca delante o por implicación un discurso. Es decir, hermano, con lo que se inicia algo, se pone por delante para que hablemos todos lo mismo. Bien, por ejemplo, hoy al iniciar esto les dije, amados, vamos a hablar sobre esto, ¿o no, hermano? Se les dijo, vamos a hablar sobre esto. Y entonces ustedes ya dicen, ya sabemos de qué va a tratar el asunto. Es entrar a buscar esa unidad en la iglesia. Hermano, la iglesia tiene muchas cosas que confiesa, pero que están tomadas de las Sagradas Escrituras. Quizá alguno dice, pero acaba de usar la confesión de fe. Sí, hermano, la confesión de fe no es la Biblia. Pero ¿sabe dónde está soportada esa confesión de fe? En la Biblia, hermano. Así que extractamos esas verdades para decir, así nos tenemos que comportar, porque eso dice la Escritura que hay que hacer. Esta es nuestra confesión de fe. Aquí se habla de doctrina, se habla de ética, se habla de posturas que la Biblia nos señala que debemos hacer. La Biblia no excluye a ningún miembro. Si ustedes ven en el texto, dice la Escritura que todos nosotros, todos, no unos, sino todos, que habléis todos una misma cosa. En segundo lugar, hermano, dice que no debe haber división entre nosotros. La división entre nosotros es un problema. Tomada de la palabra griega cismata, donde viene cisma, donde viene ruptura, división, brecha. Es una orden que nos advierte que cualquier división en el cuerpo del Señor está prohibida en virtud al llamamiento que nosotros hemos recibido del Señor. Tenemos en común que aquí tenemos un mismo Señor, una misma fe, que nuestro criterio debe estar basado solo en un libro. ¿Cuál es ese libro donde debe estar basado nuestro criterio, hermano? La Biblia. No tenemos la Biblia, el Corán, no tenemos cosas así, ni tampoco la urbanidad de Carreño, ni la Biblia. La Biblia es la que nos ordena lo que nosotros debemos hacer. Así que trabajemos arduamente en esto. Y la tercera afirmación es que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, la iglesia debe trabajar y hacerlo duro, hacerlo diligentemente, procurando la unidad. Todo esto es que como iglesia debemos cultivar el consenso, la unanimidad, estar perfectamente unidos en una misma mente. Y en segundo lugar, hermano, en estos 5 minutos que me quedan, no solamente hablaríamos sobre nuestros deberes físicos, sino nuestros deberes espirituales, sino nuestros deberes físicos. En segundo lugar, veamos eso. En la confesión dice, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según las posibilidades. Hasta ahí, hermano. Ayudarnos unos a otros en las cosas externas conforme a nuestras posibilidades y necesidades. Ya dijimos, hermanos, que espiritualmente ya entendemos qué debemos hacer. Que no debemos descuidar a nuestros hermanos en lo que, en cuanto a su relación y comunión con Cristo deben tener. Pero una iglesia, hermano, que solo enfatiza las cosas espirituales, están dando coja, hermano, porque, ¿cómo así? Solo hablan de los deberes que debemos realizar, pero si un hermano tiene hambre, le podíamos decir, vaya con Dios, oremos y vaya con Dios. ¿Es esa la manera como nosotros lo haríamos? Sí, es parte de lo que hay que hacer, pero vaya con Dios, pero nosotros debemos también mirar cómo solucionamos esto. Bueno, aquí ha habido una equivocación, hermano, y a veces se cree que la iglesia debe
actuar como una fundación, como una ONG, como un comedor comunitario, pero no es así. Ese no es el énfasis de la iglesia. No es esto. Esto es iglesia del Señor, iglesia de Cristo. No es la fundación tal. Para eso existen esas fundaciones. Nosotros somos iglesia. Pero no nos podemos alejar de la necesidad de nuestros hermanos. Aquí han venido muchos pastores que, mire, tenemos una vecina que no tiene para comer y quizá le pudiéramos llevar. Creo que tocó en las puertas equivocadas. Porque volvemos a decir, fundación no somos. Tenemos que ver por la necesidad de nuestros hermanos. Y en lo posible eso es lo que haremos. Hermanos, Hechos 11, 29, 30 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. Mire, estas cosas ocurren, hay necesidad en otros lados, hay muchos fieles creyentes que no tienen hoy. Pablo llevó estas ofrendas a una iglesia donde los creyentes habían sido desposeídos por la persecución, sacados de sus casas, su situación económica se había vuelto muy precaria, extraordinariamente precaria, porque los habían sacado de su entorno. Pero nosotros, hermanos, debemos recordar que esas provisiones, que esas providencias que aparecen ahí, tan dolorosas como la escasez, tan dolorosas como la enfermedad y problemas que puedan experimentar nuestros hermanos, son oportunidades soberanas que Dios nos permite tener para que la iglesia pueda expresar su obediencia a Cristo. Hermano, nosotros no debemos ver que estas providencias son un palo en la rueda del funcionamiento de la iglesia. No, es parte del funcionamiento de la iglesia y debemos ayudar en esas labores. Hermanos, mucho de esto ya hemos venido realizando y gracias a Dios por la sensibilidad que hay en la iglesia para ayudar a nuestros hermanos. Nos hemos visto muy bendecidos por esto. A veces nos preguntamos, ¿y a dónde apuntamos la necesidad en esta oportunidad? ¿Hacia qué lado apuntamos? Y a veces encontramos, los hermanos están bien, gracias al Señor, podemos respirar tranquilos, pero no debemos, hermanos, abandonar la alimentación de nuestros hermanos. La iglesia tiene presupuestos de benevolencia para ayudar a nuestros hermanos, pero los pastores estamos muy pendientes de en dónde apunta la alarma para indicar a nuestros hermanos que trabajan en la benevolencia y posteriormente ya esta carga se la daremos a los diáconos para que ellos miren en dónde está la necesidad y cómo la pueden suplir, hermano, cómo pueden ayudar. Esto es parte del trabajo de la iglesia. Hermanos, si amamos a nuestro hermano, no solamente lo queremos apartar del pecado, sino que también en su mesa, como en la mía, haya pan. Que en su cama, como en la mía, haya una cobija. Que así como yo no aguanto frío, mi hermano tampoco lo vaya a padecer. Debemos consolarnos, ayudarnos, acompañarnos en todas estas cosas. Así que en aras de un buen entendimiento, amados, de las Sagradas Escrituras, nuestra comunión en la iglesia y con la iglesia, así como procuramos que nuestra comunión, como la tenemos con el Señor Jesucristo, sea ejemplar, igualmente sea con la iglesia, y esto dignifique el santo nombre del Señor. Espero, hermanos, que entendidos en esta materia, podamos entonces seguir realizando nuestras tareas, pero si no las estamos haciendo, hermano, hay que procurar hacerlas ahora, que es el momento en que el Señor nos da la oportunidad. Oremos.